A ver, decir que el inicio de clases, ¿no? Del año escolar 2025 arranca el 17 de marzo. Para algunas personas puede ser lejana, para otras no. De hecho, ya cerrando ese mes de enero, sabemos que la campaña escolar, de las más importantes, arrancando siempre, todos los años, es aquella que marca la agenda de los comerciantes, pero también de los colegios nacionales y privados en nuestro país. Vamos a conversar con Justo Zaragoza, director de Educación para el Futuro, porque hay tendencias muy interesantes este 2025 en temas, por ejemplo, de las ambiciones en temas de sueldo por los profesores y profesoras, los colegios nacionales y privados, pero además, ¿cuál va a ser la tendencia que va a marcar en las pensiones, los colegios y escuelas particulares de nuestro país? Señor Justo, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Valeria, qué gusto de estar nuevamente en tu programa. A ver, cerrando enero, tenemos esta guía de colegios que normalmente ustedes suelen publicar, en este caso pues Educación para el Futuro, un poco de cómo se va a comportar el 2025, cómo recibimos el 2024 con sus idas y venidas, señor Justo, pero ¿cuáles son aquellas tendencias que van a marcar este año escolar 2025? ¿Qué es lo que ustedes han podido concluir con esta guía de colegios? Sí, nosotros como todos los años editamos nuestra guía de colegios al final de año y a inicios del año escolar, como en este caso 2025. De hecho, esta es la 16ª edición consecutiva. Y acá lo que incluimos es información de los principales colegios privados de Lima, pero también tenemos información sobre todos los estudios que hemos realizado, sobre cómo se cierra el año 2024, qué cosas han ocurrido, pero además cuál es la proyección para este año. Bueno, en esa línea lo que podemos decir es que después de la pandemia, los colegios privados tuvieron un golpe muy duro porque tuvieron una deserción importante de estudiantes, también una morosidad alta. Después de 4 años, lo que podemos registrar es que en cuanto a las pensiones, los colegios han recuperado las pensiones del 2019, incluso tal vez ya ahora un poco más. Sin embargo, hay algunas cosas que persisten. Por ejemplo, la morosidad, que en su momento llegó al 70%, todavía el año pasado se ha mantenido alta. ¿Por encima del 50%? El 40%, ¿no? Okay. Más o menos el 40%. ¿Que no es una cifra común ver una morosidad? No, la morosidad típica ha sido del 25%, prepandemia. Entonces, tener una morosidad del 40% todavía es alto. Luego, lo que en este año ya de coyuntura especial vemos algunas tendencias. Una de ellas es en cuanto a la población, a la participación de la educación privada. Antes de la pandemia, la participación de la educación privada era del orden del 26%. Con la pandemia bajó a 22%. Y hasta el 2023 esto ha ido mejorando, pero todavía no se logra recuperar la cantidad de alumnos en participación, porcentualmente hablando, en la educación privada. Lo que significa, señor Justo, que a raíz de la pandemia hubo un traslado de chicos del colegio privado al colegio estatal, porque claramente los papás se quedaron sin trabajo por la radiografía informal que tiene nuestra economía per se, pero eso no ha cambiado, se ha mantenido, digamos, la fórmula de jóvenes. Ahí lo que hemos hecho el análisis detallado sobre la educación básica, inicial, primaria y secundaria. Lo que hemos encontrado es que en primaria ya se han logrado las cantidades prepandemia, la participación. En la educación secundaria está muy cerca, muy parecido, pero donde todavía hay una diferencia importante es en educación inicial. Hay 100.000 estudiantes menos en la educación privada, inicial. Entonces hemos averiguado a qué se debe esto. Y bueno, las razones son varias. Una de ellas es que a raíz que algunas autoridades sanitarias salieron a decir que la educación inicial no era obligatoria y que los niños podían ir directamente a la primaria, eso ha calado hondo en el colectivo y muchos papás
ahora no envían a sus hijos al nido. Lo que ha impactado a la educación privada. La educación privada todavía no se recupera... En nidos, ¿no? Es de 28% que era la participación, ahora está en 22%. Okay. Y eso explica la caída en la educación privada. Pero en realidad esto es bien grave porque contrariamente a lo que se piensa, lo que se diga a este colectivo y las autoridades que en su momento dijeron, la educación para los niños de 0 a 5 años es de lo más importante. Claro, por supuesto. Y es durante ese tiempo que adquieren el 50% del conocimiento global que luego vamos a tener. Y en el tema, por ejemplo, señor Justo, el sueldo de los maestros, lo digo con conocimiento de causa, mis papás son profesores de la escuela pública, ¿no? Y sabemos que son los famosos pisos salariales, las escalas, etcétera. ¿Cómo va el salario de un maestro en un colegio privado versus el salario de un maestro en un colegio público? Ese es un tema muy importante este año y la coyuntura ha llevado a que, lo cual es una buena noticia, que los docentes han mejorado en los sueldos. Ocurre que con la pandemia, pues los sueldos se precarizaron, pero el sector público, contrariamente, han ido subiendo año a año. Y hemos llegado a un escenario actual en la que el sueldo de un profesor de 30 horas cuando empieza es de 3.200 soles. Okay. Y si es de 40 horas es 4.300. Este año va a haber un incremento, 100 soles en marzo y 100 soles en noviembre, adicionales. Ahora, hay otras escalas, la 2, la 3, que los sueldos son un poco más altos. En la escuela, y estos sueldos resultan ser un poco más altos que la media, que los sueldos medios en Lima, por ejemplo, ¿no? El sueldo medio en Lima es del orden de 2.100 soles, creo que 1.600 para las mujeres y 2.200 para los varones. Esos son los promedios. Y el actual sueldo del docente está por encima de esa media, lo cual es una buena noticia. Lo que no es una buena noticia es que los resultados de aprendizaje de los chicos en la escuela pública no haya mejorado. Entonces, si eso ahora comparamos qué está ocurriendo en la escuela privada. Ocurre que sabemos que el 70% de los colegios privados tiene pensiones menores a 700 soles. Ok. Entonces, esos colegios, esos 70%, cerca del 80%, no puede pagar los sueldos que paga el Estado a los docentes. Lo que implica, y no sé si estoy concluyendo de manera correcta, señor Justo Zaragoza, que los docentes de la escuela privada están viendo con mucho interés cambiarse a las aulas del colegio público. Así es, ¿no? Entonces lo que ocurre es que los colegios tienen fuga de talento, ¿no? Y entonces los promotores de los colegios tienen que desarrollar estrategias para retener al talento, que no necesariamente puede pasar por los sueldos, porque no pueden llegar a estos sueldos. Entonces, sí, ahí hay en promedio, por ejemplo, en promedio los sueldos en la escuela privada puede ser de 2.500 soles. Por debajo de la primera escala. Así es. Salvo un grupo de colegios, por supuesto, que tienen pensiones más importantes, más altas, ellos sí pueden estar igual o incluso más de los sueldos que tienen en la escuela pública. Pero es un tema que los está asfixiando de una forma, los pone en una situación complicada los colegios privados. Ahora ellos no pueden hacer tampoco incrementos importantes porque la elasticidad del mercado no lo permite. Bueno, y la morosidad también además es que tan tenemos, baja, ¿no? así es. Entonces, entonces, si un colegio dice, bueno, vamos a ponernos a la par con los sueldos de la escuela pública y hacemos un incremento de 15% o 20%, el mercado no va a responder positivamente, no va a aguantar. Y lo que tendrían es un efecto contrario, perder alumnos, con lo cual
los ingresos bajarían. Claro. Entonces es una encrucijada difícil. Y es algo que se ha visto 2024 y se proyecta, digamos, que se mantenga el 2025 o al menos el primer semestre del 2025. Sí, todavía esto viene porque los sueldos, como en general, nosotros hacemos evaluación de sueldos y salarios de las distintas carreras y lo que vemos que ha habido un estancamiento porque el mercado no está creciendo. Claro. Cuando el mercado crece, los sueldos crecen, pero cuando esta se mantiene como en los últimos años, entonces el crecimiento es muy pequeño. Ahora, usted mencionó el tema de las pensiones para este 2025. Probablemente la pregunta que se hagan muchos papás y mamás que nos están viendo a esta hora de la tarde, ¿suben o no las pensiones? ¿Qué se proyecta? Para este año lo que hemos, de acuerdo a la investigación de 550 colegios, que es la base de datos con la que trabajamos, colegios ABC, tenemos que el 70% de colegios están incrementando sus pensiones, mientras que hay un 30% que mantiene las pensiones del 2024. Ahora, este grupo del 70% de colegios que incrementará sus pensiones para el 2025, ¿un incremento de cuánto estamos hablando? En promedio, el incremento es de 4.6%, ¿no? ¿Qué es normal? Sí, es incluso muy parecido a lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Que fue del orden del 4,9%. Y nosotros los datos que hemos tenido siempre 2 o 3 meses después el INEI saca y normalmente coinciden nuestros datos, ¿no? Ahora, la situación de las inversiones en colegios, ¿cómo va? Los colegios todavía están en una etapa, digamos, con cierta reserva, ¿no? Los crecimientos se han dado básicamente no por nuevos colegios, incluso las cadenas todavía recién están proyectando hacer nuevos colegios el próximo año. Por donde ha crecido, por ejemplo, las cadenas de colegios donde han crecido es que han incrementado aulas, o sea, las infraestructuras dentro del propio colegio. Lo que no ha ocurrido es que de la pandemia a esta fecha que se haya creado nuevos colegios. Eso no ha ocurrido en ninguno de ellos, ¿no? Proyecciones para el 2025, ¿cómo esperan cerrar? Yo creo que el 2025, con un crecimiento mayor del 3%, como ha sido el año pasado, creo que vamos a empezar a tener un crecimiento más importante. Ahora viene también una época electoral que a veces es complicada y tener cierta estabilidad de todas formas es importante porque la economía crece, como muchos dicen, mientras en el día los políticos hacen cosas, en la noche la economía crece, ¿no? Muy bien. Gustavo Zaragoza, director de Educación para el Futuro, estuvo con nosotros. Pausa y regresamos.